Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les digo siempre, dependiendo cuando miren un poco el, el video, tal vez sea dentro de una semana o de dos. Bueno, esta digamos que sería la última clase así en este formato de este cuatrimestre. En 15 días nos encontramos en la clase por Zoom para dudas, consultas y para dar la consigna del trabajo práctico. Remarco, como siempre, no es obligatoria la clase por Zoom ni tampoco es obligatorio hacer el trabajo práctico, pero bueno, va a ser muy beneficioso para cuando nos toque regresar al aula, sea en la segunda parte del año, sea a fin de año, o sea recién para el año que viene, sobre todo pensando más que nada en los finales. Así que, porque cursada difícilmente vayamos a tener, pero sí finales, sí, y creo que va a ser importante la realización de los trabajos prácticos. Bueno, en esta clase de hoy, un poco como habíamos adelantado la semana pasada, vamos a hablar de la revolución en Bolivia y a mí me gusta siempre ligarlo o ir relacionándolo con lo que sucede en Paraguay. ¿Por qué? Porque es arrancar un poco no solo de la guerra del Chaco, comienza de la década del 30, sino más atrás, porque van a ser dos de los países o dos de las economías más postergadas de la región, por dos hechos que también son compatibles para cada uno de los países. Por un lado, la guerra del Pacífico para Bolivia, ¿sí? Donde pierde su salida al mar, y por el otro lado, la guerra del Paraguay, la guerra Guazú, que tiene el Paraguay de López frente a Brasil, Argentina y Uruguay. Y valga la redundancia, son los únicos dos países de América que van a quedarse sin salida al mar, que van a depender tanto de Argentina como de Brasil, como de Chile y de Uruguay para poder navegar o por tierra para poder salir sea al Pacífico o al Atlántico. Entonces me parece que es una historia que está bueno ir analizándola en paralelo. Los materiales, ahí puse la bibliografía, es Ansaldi. El tomo 1 hay que retomar ahí la comparación que él hace de Bolivia con México. El tomo 2 donde retoma Bolivia y donde además habla de lo de Paraguay. Hay un texto corto de Liborio Justo que también agregamos. Y yo les puse ahí unos links, no son obviamente obligatorios, pero no están dentro de la bibliografía. Uno es el de Canal Encuentro, del ciclo Revoluciones, sobre la revolución en Bolivia, que está bueno verlo. Después hay otro de Canal Encuentro, que es de historia de un país sobre la posición argentina en el conflicto de la guerra del Chaco. Y el otro link que hay es un informe de Telesur sobre la dictadura de Stroessner, o cómo comienza en realidad la dictadura de Stroessner en Paraguay. Piensen que vamos a tener una de las dictaduras más extensas de la región, ¿sí? Una dictadura híbrida, como después lo va a denominar Ansaldi cuando veamos terrorismo de Estado. Nos remontábamos entonces a la guerra del Pacífico y a la guerra de la Triple Alianza, la guerra Guazú, a fines del siglo XIX, ¿sí? Hechos que van a marcar socialmente, económicamente y políticamente a los dos países. Después vamos a tener la guerra del Chaco, ahí vamos a tener una rivalidad imperialista porque fue el enfrentamiento entre la Standard Oil y la Shell. Y es justamente la Standard Oil la que impulsa a Bolivia a enfrentar a Paraguay porque se suponía que en el Chaco paraguayo había petróleo. Bueno, eso nunca existió, no había petróleo y fue una guerra bastante bizarra, bastante cruenta, decimos, entre las dos economías más pobres, más postergadas de la región, donde digamos que los dos venían de dos conflictos importantes, sobre todo el Paraguay había perdido muchísima población. Así todo va a lograr digamos, entre comillas, podríamos decir que logra un triunfo Paraguay. Y es bastante particular también porque hay un par de hechos que la hacen muy bizarra esta guerra, como por ejemplo Bolivia contrata a un general europeo, germano creo que era, no recuerdo, pero quien se encarga de llevar adelante el ejército. El tipo desconocía totalmente la región, o sea, Galtieri no es que era un adelantado a su época,
y conforma el ejército de Bolivia con gente de la zona andina, la zona de La Paz básicamente, para llevarlos a pelear a la zona del Chaco. Imposible, alguien que está acostumbrado a la altura, bajar ahí al frío, bajarlo a la humedad, al calor, es casi lo mismo que hacerlo al revés. Bueno, además era una guerra donde los camiones se quedaban sin combustible, era una guerra por el petróleo y los camiones se quedaban sin combustible. Y digamos que lo que va a ser el triunfo en Paraguay después de la firma de tratados, donde Bolivia se va a tener que hacer cargo de los gastos de la guerra, va a tener que devolver el territorio que había ocupado. Paraguay y Bolivia también van a lograr la navegabilidad de los ríos. Digamos que ahí los caminos son dos, bien diferenciados. La derrota para Bolivia marca un quiebre, esto lo pueden ver en Mires, marca un quiebre muy importante en lo que es la relación entre la sociedad y el ejército, y eso se va a ir dando, hay un par de golpes de estado, aparece la figura de Villarruel, hasta que llegamos al año 52, en realidad un poco antes, donde empieza a conformarse el MNR y va a terminar dando lugar a la revolución a comienzos de abril del 52, con Paz Estenssoro, digamos, como de las figuras más importantes. Y por el otro lado, en Paraguay, ese triunfo de la guerra del Chaco le va a dar un rol muy importante a los militares paraguayos, y va a comenzar una serie de golpes de Estado, primero Morinigo, y después va a llegar obviamente en el año 54 el golpe de Stroessner. O sea, es un golpe de Estado a una dictadura también, o sea, dentro. Stroessner después va a armar el Partido Colorado y va a gobernar hasta fines de los 80, más precisamente hasta el año 89, imponiendo una dictadura muy férrea, muy dura, muy represiva hacia la sociedad paraguaya. Hubo intentos anteriores, me refiero a la dictadura de Morinigo, de sacar a los militares. Hay una novela que está muy buena, yo siempre la recomiendo si la quieren leer, que es La Revolución en Bicicleta, de Mempo Giardinelli, y que justamente cuenta un poco lo que es la historia de Paraguay, tanto desde lo que es la guerra Guazú, la guerra del Chaco y lo que va a ser la dictadura de Stroessner. Está bueno viéndolo desde la parte más literaria, digamos. Y en el caso de Bolivia, como decíamos, vamos a entrar en un proceso totalmente transformador, de cambio. ¿Por qué? Porque antes de llegar al poder el MNR inclusive logra derrotar al ejército, y el ejército es puesto a desfilar en las principales plazas de Bolivia sin los uniformes. ¿Sí? O sea que se va a conformar un ejército del pueblo. Vamos a tener ahí la figura de Paz Estenssoro que mencionaba, después de Siles Suazo también, de Juan Lechín, que va a ser el que maneje y lidere la Central Obrera Boliviana, va a venir desde el lado de los mineros. Una revolución donde nos vamos a encontrar con cambios culturales y educativos muy fuertes, donde se va a plantear la igualdad social y se va a permitir el voto universal. Se va a llevar adelante una reforma agraria, una reforma minera, o sea que se lleva adelante cambios muy radicales en Bolivia. Lamentablemente no va a durar mucho. La cuestión del estaño, la crisis que va a generar Estados Unidos del estaño, va a hacer que Bolivia tenga que rápidamente pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional, dentro de lo que es ahí vamos a estar dentro de lo que es la Alianza para el Progreso. Tengamos en cuenta que ya también estamos en el marco de la Guerra Fría, o sea que la presencia de Estados Unidos para evitar lo que es el comunismo en la región va a hacerse muy fuerte también. Si bien se habían logrado nacionalizar las minas, lo que no se había logrado nacionalizar es, digamos, la parte productiva. Eso estaba en manos de compañías extranjeras y eso limitaba obviamente que el Estado pueda producir su propio estaño, más la crisis internacional de precios del estaño que genera Estados Unidos. Todo esto va a llevar a un desgaste importante, una rosca, como denomina Mires, dentro del propio MNR, ¿sí? Una rosca política muy fuerte dentro del MNR, junto con lo que va a ser
las diferencias con el sector obrero, van a llevar a que la revolución entre en un proceso de retroceso, ¿sí? Así y todo, digamos, va a durar 10 años hasta el año 64, donde un golpe militar liderado por Barrientos, que había sido quien piloteó el avión de Paz Extensor cuando llega a Bolivia para hacerse cargo ya de la presidencia porque había ganado el MNR, es quien hace el golpe de Estado. Comienza Bolivia, digamos, entra en lo que va a ser una sucesión de golpes de Estado. Va a haber periodos democráticos que van a ser muy difíciles de sostener. Y acá entra en juego, hablábamos del marco de la Guerra Fría, hablamos de un proceso que se va a dar, que comienza antes que la Revolución Cubana, ¿sí? Y que va a tener la particularidad de tener esa relación con la Revolución Cubana porque unos años después del golpe de Estado de Barrientos, Che Guevara va a insertarse en Bolivia para intentar llevar adelante un proceso revolucionario similar al que se había dado, o buscando algo similar a lo que se había producido en Cuba, pero que se expanda desde Bolivia hacia las demás regiones del continente o de la región sudamericana. Así que digamos que tenemos dos países, dos realidades totalmente diferentes, que después en un punto con lo que es el terrorismo de Estado se van a terminar lamentablemente uniendo, lo que va a tener que ver con lo que es el Plan Cóndor también, después eso lo vamos a ver en la segunda parte del año, o sea que van a tener puntos en común muy, muy importantes. También después se va a sumar el tema del narcotráfico. Pero digamos que esto es lo más sobresaliente como para tener en cuenta de estos dos procesos, ¿sí? La guerra del Pacífico, la guerra de Iguazú por un lado, la guerra del Chaco entre ellos dos, y después los caminos que van para uno, que termina con una revolución social muy importante, muy significativa, muy dejada de lado por la historiografía latinoamericana muchas veces. Y hay un material muy bueno que salió el año pasado sobre la revolución en Bolivia, que es cómo los periódicos argentinos veían esa revolución. Ese libro yo lo iba a agregar este año a la bibliografía, pero bueno, dadas las consecuencias que nos trae esta situación, decidí no ponerlo, no agregarlo. Pero bueno, es muy interesante de analizar también estos dos casos. Tanto Bolivia, la revolución boliviana es dejada de lado, decía, por la historiografía latinoamericana, inclusive historiografía de izquierda. Bueno, lo de Paraguay con Stroessner no hay mucho material porque obviamente estaba bajo una dictadura y hablar en contra de Stroessner era muy difícil. Y eso se va a ligar obviamente a gobiernos de la región. O sea, Stroessner no solamente va a ser bien recibido o bien visto por las dictaduras acá en la Argentina de Onganía, por la dictadura obviamente del 76, sino también va a ser bien visto por el peronismo. ¿Sí? Stroessner era amigo de Perón y piensen que Perón, cuando se tiene que exiliar después del golpe de Estado en el 55, se va justamente a Paraguay. O primero va a Paraguay y después sigue su camino hasta España, ¿no? Pero primero va a Paraguay. Y ahí también, si nos vamos a encontrar con algunos testimonios, esa cuestión de que algunos buscaban exiliarse de Paraguay a la Argentina y en la Argentina se los buscaba también, o sea, por información. O sea que cuando algunos empiezan a hablar del Plan Cóndor y se remiten un poco hacia atrás, bueno, ahí esto no tiene nada que ver, sino que son formas de trabajar en conjunto para la persecución política. Igual lo que es terrorismo de Estado lo vamos a ver en la segunda parte del año y ahí tendremos bastante tela para contar. Así que bueno, por ahora lo que tiene que ver con Paraguay y Bolivia en esta mini síntesis de estos dos casos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene para ponerse un poco al día con las lecturas, ver y preparar lo que son dudas, consultas para dentro de 15 días cuando nos veamos. Después les mando
la invitación para el Zoom y ahí nos sacamos todas las dudas que haya y les doy la consigna también del trabajo práctico para hacer durante el receso. Así que bueno, espero que estén todos bien, a cuidarse, que viene el frío y aprovechar a leer bastante. Así que saludos y que anden bien.